Buenos días. Estamos otra vez en el ciclo de conferencias, La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas, una actividad que es organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esta actividad está inscrita en el proyecto Congresos de Humanidades de la misma unidad académica y también participan en la organización la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana LINES. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Irma Becerra, eh, con su conferencia El concepto de democracia racional fuerte contra la destrucción de la ética democrática y el Estado de Derecho en Centroamérica. Doña Irma es licenciada en filosofía con maestría en filosofía de la historia de la Universidad Humboldt de Berlín y doctora en filosofía con especialidades en sociología, filosofía y política de la Wilhelm Universidad de Münster, Alemania. Ha escrito 12 libros y publicado numerosos ensayos y conferencias sobre temas de educación, filosofía social y política, así como sociología del conocimiento, utopía social y resistencia civil ciudadana. Ha sido catedrática del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, con estas palabras, le agradezco a doña Irma su generosa colaboración y entonces le cedo la palabra para que nos ofrezca su conferencia. Sí, ya vemos su presentación, doña Irma. Sí, estamos teniendo unos problemas. Ok. El concepto de democracia racional fuerte contra la destrucción de la ética democrática y el Estado de Derecho en Centroamérica. Las amenazas a la democracia en el mundo contemporáneo. Asistimos en la actualidad, tanto en Centroamérica como en todo el mundo, al resquebrajamiento de la democracia representativa liberal y presidencialista que se manifiesta con la continua violentación de los derechos humanos, tales como los de la libertad de expresión, la inviolabilidad de la persona humana, el derecho de los pueblos originales a sus bienes ancestrales, el derecho a la vida, su protección y seguridad, la superación del desempleo, la garantía de verdadera administración de la justicia en todos los ámbitos, la finalización de las guerras, etc. Todo ello pone en tela de juicio el que los procesos de privatización y explotación y misericordia propios del modelo neoliberal extractivista sean la base justa que puede promover, fortalecer y fundamentar de manera legítima la democracia política realmente participativa que fomenta la libertad y la igualdad comunitarias, tal como señala inicialmente el politólogo norteamericano Benjamin Barber en su libro Democracia Fuerte, Política Participativa para una Nueva Época, publicado por la editorial Almuzara en el 2004. Pareciera que existe una complicidad posmoderna
tanto regional como mundial, entre todas las familias poderosas, los políticos, los empresarios que los financian, por difamar y socavar a la democracia en tanto modelo político eficiente y eficaz, en los que se exprese la voluntad ciudadana basada en el conocimiento, la prudencia y el sentido común. Las fronteras se diluyen y las diferencias entre las tendencias ideológicas de izquierda y de derecha sostienen ahora la privatización de la política con la que compiten por igual en todas partes del mundo. La izquierda ya no se diferencia notablemente de la derecha y sus políticas son en su mayoría neoliberales, rapaces, irracionalistas y destructivos, como la más rancia élite neofascista que hoy pretende dominar a la mayoría de las grandes potencias del mundo. Todos ellos tienen como objetivo eliminar la historia. Ante la anterior situación, nos compete insistir en un concepto de democracia racional fuerte y participativa que desde las bases individuales de los pueblos o desde cada ciudadano particular y singular afronte valientemente y con coraje la manipulación mediática fascista de las plataformas internacionales con su desinformación, encubrimiento de la corrupción y de la falsedad y la mentira. Nos toca defender la democracia racional fuerte como concepto pleno de orientación filosófica de la independencia ciudadana individual y colectiva ante su difamación totalitaria y nos toca profundizar en sus raíces filosóficas para de ese modo ayudarnos a crear una teoría política alternativa a la razón de Estado que solo ve las relaciones internacionales desde el punto de vista del interés nacional de familias poderosas, políticos, empresarios magnates egoístas, y no desde el aspecto crucial del bien social común de todas y cada una de las comunidades y las familias que conforman la vida en común en el planeta Tierra. El concepto de democracia fuerte de Benjamin Barber y sus limitaciones antifilosóficas. En un primer inicio, analizaremos críticamente el concepto de democracia fuerte de Benjamin Barber para develar sus intenciones antifilosóficas y luego desarrollaremos nuestra alternativa racional para una democracia fuerte basada en la filosofía política como ciencia de la superación de los conflictos desde la verdad dialogada en forma relacional para lograr la humanización ciudadana de la historia, no solo como acción práctica, sino como acción deliberada racionalmente hacia el fin de la defensa de la verdad y el camino correcto al que nos conduce el principio universal de defensa de la vida y la vida digna como el norte hacia el cual debemos dirigirnos. En primer término, Barber define a la democracia fuerte como una forma moderna y emblemática de democracia participativa. Descansa en la idea de una comunidad autogobernada de ciudadanos, unidos más por la educación cívica que por intereses homogéneos. Ciudadanos ilustrados para la actividad mutua y las empresas comunitarias en virtud de sus actitudes cívicas e instituciones participativas, en lugar de por su altruismo y su natural bondad. La democracia fuerte se afianza y de hecho depende de ellos en la disputa política, el pluralismo social y la separación de la acción en los ámbitos respectivos de lo privado y lo público. Barber continúa explicando, la teoría de la democracia fuerte no visualiza la política en el sentido tradicional de un modo de vida, ni se enfrenta de una manera mucho más directa con el argumento incluso más extravagante de que la política es el modo de vida. La teoría de la democracia fuerte ofrece una respuesta diferente y más vigorosa. Concibe la política no como un modo de vida, sino como un modo de vivir. Para definirlo mejor, podríamos decir que es el modo en que los seres humanos, con una naturaleza variable pero moldeable,
con intereses en competencia pero parcialmente coincidentes, se organizan para vivir juntos en comunidad, no solo por su mutua conveniencia, sino también por el beneficio de la colectividad. Lo anterior estaría bien si Barber no redujera la política a la historia y a las circunstancias cambiantes, carentes de toda guía teórica y de certezas, en tanto principios universales de la verdad filosófica, aunque tiene razón al pedir historicidad, maleabilidad y flexibilidad a la filosofía. Primero señalará acertadamente estas exigencias para luego afirmar que el conocimiento político posee su propia epistemología al margen de la filosofía como ciencia y que la relacionalidad de los vínculos políticos entre los ciudadanos no pretende argumentar con verdad, sino que tiene que renunciar a ella porque esta última no es un principio creativo vinculante públicamente. Primero escuchamos, pues, en el intento por alcanzar el conocimiento político y moral útil que permita una conducta humana correcta, pública, el desafío real es de tipo práctico. Uno debe concebir las máximas que puedan motivar la acción y crear el consenso, al mismo tiempo que se mantiene la maleabilidad o flexibilidad y la provisionalidad de las reglas del juego que están condicionadas históricamente y en constante cambio. Estas reglas se alzan sobre un compendio de tradiciones, pero también conforman una recapitulación de la comunidad de aquello a lo que se llega mediante deliberación pública. Y segundo, Barber concluye, la democracia fuerte posiciona a la política como epistemología en el corazón mismo de su práctica. La curiosa metáfora de Peirce sobre la verdad como un cable trenzado a partir de muchos finos hilos representa perfectamente a la política en la democracia fuerte. Muchos ciudadanos se hallan entrelazados íntimamente a través de la ciudadanía que comparten e interactúan, guiados por opiniones que de forma individual son tenues y provisionales, pero una vez trenzadas en una voluntad comunitaria y en un propósito político, inspiran una poderosa convicción. La ciudadanía no puede enfrentarse al poder con la verdad porque su objetivo no radica en conocer qué es la verdad. En cambio, lo que hace es hablar al poder con una voz rica en afecto y en sentido común, una voz afinada por voluntades autónomas que desde el medio público a través del cual han tomado forma, buscan una expresión propia e imaginativa. Para Barber, pues, no se trata solo de participar por participar y de debatir interminables e infinitas opiniones de individuos que poseen todos intereses diversos, sino que se trata de deliberar siendo más que individuos, siendo ciudadanos que han devenido y se han formado como tales. Esto a primera vista parece correcto, pero estudiando con atención su visión de la participación ciudadana, vemos que el debate y la deliberación no debe realizarse a partir de certezas o de verdades abstractas, y no debe buscarse lo correcto, sino que debemos contentarnos solamente con consensos políticos que lleguen a paliar los conflictos únicamente guiados por la idea universal de que compartimos un único mundo y que solamente tenemos este planeta en el que todos vivimos y actuamos. Por eso se contentará con enunciar a la educación cívica de los ciudadanos como uno de los mecanismos de solución a la diversidad de intereses, pero sin cuestionar quién o quiénes determinan esa educación. ¿Lo hace el gobierno o el Ministerio de Educación? ¿Y qué métodos debes de seguir, autoritarios o consensuados pública y socialmente? ¿Con qué fines y concepciones de la verdad, la certeza y lo correcto? Y si abandona estos últimos principios, ¿cómo saben que lo que están construyendo es verdadero para todos los ciudadanos? ¿O se contentan solamente con que sea viable para ellos? El constructivismo político de Barber termina por llevarnos a la dictadura totalitaria
donde todos somos simplemente idénticos y educados para debatir solo bajo el principio de la obediencia absoluta. Para Barber resulta que la política es un arte soberano y plenamente autónomo, así como mera acción y activismo al margen de una guía teórica fundamentada filosóficamente y en base a la verdad como categoría filosófica. Por eso dice, la política es acción y se basa en la acción. Por ello señala además que la política se encarga de resolver conflictos y ahí donde no los hay es que existe la filosofía. En el jardín donde no hay discordia, la política es innecesaria. En la jungla donde no hay razonabilidad, la política es imposible. Antes nos ha dicho que la lógica de las consecuencias es siempre una lógica pública y como tal tiene que contemplarse en todo instante como elemento indispensable y favorecedor que sirve de sostén a la política. La fuerza inercial de la historia hace inevitable las decisiones políticas. Pero Barber no reflexiona las consecuencias a partir sobre todo de los intentos políticos por dañar o finalizar la historia. Para él, la historia simplemente obliga a tomar decisiones políticas y estas últimas pueden llevarse a cabo al margen de la verdad y lo que es correcto. Barber reduce por ello la ciencia de la filosofía a la metafísica o especulación abstracta y formal de los temas filosóficos y sin ninguna aplicación en la realidad práctica conflictiva, concreta e histórica. Aunque en esto último tiene algo de razón, llega al extremo de plantear un concepto político de democracia fuerte, porque ésta se encuentra por encima de cualquier fundamento filosófico o máximas o principios que puedan darle una dirección determinada, verdadera y correcta a la acción política. Por eso ataca todo método de la deducción como la función del pensamiento de poder sintetizar conclusiones a largo plazo y verdaderas, porque se basan en una coincidencia entre pensamiento y realidad del principio de la vida, que manda que es verdad todo aquello que no dañe o mancille la dignidad humana de un ser humano o de la naturaleza en general. Barber cree que se puede actuar responsablemente en política al margen de principios universales, porque ahí donde estos se encuentran dados, que es para él en ninguna parte, no existe la política. Sobre esto señala, como hemos visto, optar y actuar políticamente es optar y actuar responsable, razonable y públicamente, aún sin la guía de normas independientes de consenso. Donde hay un conocimiento científico, una ciencia verdadera o una verdad absoluta, no existe conflicto que no pueda ser resuelto apelando a la unidad de la verdad y por tanto la política no es necesaria. Más adelante afirma, pero la política es el mercadillo de lo práctico y de lo concreto, del día a día y de lo ambiguo, de lo maleable y de lo evanescente. No existe un camino despejado hacia la naturaleza ni hacia un mundo superior de donde se puedan pedir prestadas normas de conducta o patrones fijos para dotar de un orden abstracto a los sucesos experimentados con anterioridad. Si existe una verdad política, solo puede ser el tipo de verdad que, en palabras de William James, se hace en el curso de la experiencia. Desde esa perspectiva de la experiencia meramente práctica es que Barber entiende los principios universales. Así señala, la libertad, la igualdad y la justicia son de hecho valores políticos que dependen para su coherencia teórica y su eficacia práctica del autogobierno y de la ciudadanía. No pueden ser aprehendidos o practicados excepto en el escenario de ciudadanía. No son correlativos con la condición de la política, son aspectos de una respuesta satisfactoria a la condición de la política. No pueden ser definidos externamente de forma que resulten apropiados para el uso político. Más bien son generados y condicionados por la política. En este sentido,
Barber, con su concepto de democracia fuerte o una democracia sin filosofía o carente de filosofías, lo que en realidad pregona es la destrucción de la ciencia de la filosofía y la verdad racionalmente fundamentada, que por eso no puede ser instrumentalizada o reducida a la opinión de cada ciudadano, por muy desinteresado que éste sea. Pero Barber insiste en proponer un debate conversacional al margen de la verdad y lo correcto. La conversación, dice, como parte de una política que reconoce la ausencia de un presupuesto independiente y que al rechazar el arbitrio de una autoridad extrínseca actúa como su propia epistemología, cumple los patrones de la conversación planteados por Oakeshott. No hay ni maestro de ceremonia ni árbitro, concluye, ni siquiera un portero para revisar las credenciales. Las voces que hablan en una conversación no componen una jerarquía. Así pues, es en el debate democrático donde no se privilegia ninguna voz, no se le da ventaja a ninguna posición, ni se reconoce otra autoridad que no sea la del proceso mismo. Cada expresión es tanto legítima como provisional, una posición cercana y temporal de una conciencia en evolución. Fijando sus propias reglas según se va conduciendo, una conversación sigue una dialéctica informal en la cual el habla se emplea no para marcar distinciones en la forma analítica típica, sino para explorar y crear puntos en común. La razón analítica produce contradicciones como individuos versus sociedad o libertad versus autoridad. La conversación da vida a la noción de ciudadano, en la cual tales antinomias son superadas. Correcto o incorrecto dejan de ser términos viables para el discernimiento en un intercambio en el que no se apela a la certeza o a la verdad. Y Barber termina por preguntarse y concluir. De ese modo, el interrogante político adopta la forma: ¿qué deberíamos hacer cuando tenemos que hacer algo que afecta a todos? Ser razonables aunque estemos en desacuerdo sobre los medios y fines y nos veamos desprovistos de consideraciones imparciales para tomar decisiones. Este planteamiento sugiere que el problema político fundamental reside en la acción y no en la búsqueda de la verdad ni de la justicia. Y seguido agrega: ser político es tener que escoger y, lo que es peor, tener que escoger bajo las peores circunstancias posibles, cuando los presupuestos para la opción no están dados a priori, por mandato o por conocimiento puro episteme. Así pues, ser político es ser radicalmente libre, ser libre con la incómoda sensación de soportar la falta de ideas rectoras o de normas de seguimiento, pero bajo la presión ineludible de tener que actuar y de tener que hacerlo además con deliberación y responsabilidad. De lo expresado por Barber deducimos que solamente los políticos mediocres que desprecian una formación filosófica como complemento a su actividad política son radicalmente libres. Y nos preguntamos, ¿cómo pueden decidir este tipo de políticos activos responsable y correctamente? ¿Y cómo pueden tomar una decisión verdadera respecto a la comunidad que dirigen si actúan al margen de la verdad y la justicia, y sin leer nada de toda la historia de las ideas políticas, la ética y la filosofía política de todas las naciones del mundo? Y los ciudadanos que conversan expresan sus distintos intereses y cuyas opiniones son todas igualmente legítimas, porque lo que importa es ser escuchado, aunque sean tonterías o disparates. ¿Cómo pueden llegar a un consenso del cual el político pueda responsabilizarse sin caer en errores fatales? A estas preguntas cruciales, Barber responde recurriendo desesperadamente a la misma filosofía como ciencia, una vez que ha asegurado que los individuos deben convertirse en ciudadanos activos con conciencia de lo público y los bienes comunes. La pregunta de la democracia fuerte deja de ser de esa manera: ¿qué vamos a elegir?, para convertirse en la alternativa: ¿de qué manera vamos a elegir? El reto aquí, asegura Barber, no está en cómo hacer elecciones correctas,
sino en cómo elegir correctamente, por lo que se trata de una cuestión de discernimiento más que de preferencia. Como vemos, Barber a una pregunta unilateral por el contenido de las elecciones ha opuesto la alternativa igualmente unilateral de la forma de las elecciones. Lo mejor habría sido si hubiese combinado ambas, forma y contenido de los procesos participativos ciudadanos. Su respuesta global es pues la unidad de los ciudadanos, no por sus intereses divergentes, sino por visiones del mundo distintas, pero que confluyen en un único mundo posible en el futuro. Al abordar la toma de decisión como una actividad de la voluntad, los demócratas fuertes honran la tradición de Rousseau y Kant, para quienes el propósito no fue elegir fines comunes ni descubrir intereses comunes, sino querer un mundo común al generar una voluntad común. Llegados a este punto, no se legitima el interés virtuoso, sino la voluntad general, la voluntad que encarna a una comunidad democrática que incluye, en cambio, las voluntades de ciudadanos autónomos. La cuestión no es yo quiero versus tú quieres, sino yo quiero versus nuestra voluntad es. Aquí encontramos más que un juego de palabras, ya que mientras los conflictos de intereses estén sujetos a la negociación, serán finalmente insolubles. O sea, mi interés y tu interés están separados para siempre por la particularidad del yo y del tú. El conflicto de voluntades, por otra parte, es un concurso en el que se enfrentan diversas visiones de un único futuro posible. No obstante lo incompatible que sean nuestros deseos, el mundo que queremos que existe puede ser solo uno, un espacio común en el que nuestros deseos e intereses se verán satisfechos o frustrados. Aunque creemos que esta concepción es más factible que el conflicto de intereses, en la práctica será mucho más difícil dialogar desde las distintas voluntades ciudadanas y determinar una voluntad general basada en una visión única del mundo, porque muchos discutirán solamente para tener la razón y desde un insuperable afianzamiento y apego a su propio ego. Sin embargo, oigamos a Barber. El hecho de que únicamente puede existir un mundo, mientras que pueden existir innumerables intereses, hace mucho más difícil el concurso de las voluntades, aunque lo hace mucho más consecuente que el concurso de intereses, pero por la misma razón es mucho más soluble. Desde la perspectiva del individualismo radical, cada interés puede parecer igualmente legítimo. Los intereses pueden coexistir todos en un mundo donde impere la reflexión y la racionalidad. Uno es tan bueno como el siguiente, pero las voluntades no pueden ser igualmente legítimas en el mismo sentido, porque al querer algo no afecta al mundo, y el mundo finalmente es solo uno, nuestro mundo, y solo puede ser tan legítimo como el proceso que quiso que existiera. En esto último le damos la razón a Barber, el cual se ve precisado además a enunciar entonces una especie de imperativo categórico kantiano para finalizar su extensa exposición. Así termina por señalar: sí, como personas particulares podemos preferir todo tipo de cosas, pero como ciudadanos debemos estar prestos a desear la existencia de un mundo en el que nuestras preferencias puedan ser gratificadas. Pero muchos terminan desmoronándose ante las pruebas de la voluntad, lo cual se universaliza en virtud de su efecto en la realidad. Este hecho nos debe recordar una vez más que la política en el modelo participativo es el arte de la visión pública y del discernimiento político, el arte de prever un mundo común en el que pueda vivir cada miembro de la comunidad. Ese es el ámbito del tenemos la voluntad de, en lugar de yo quiero, y cada intento por reducir su rol a la adjudicación de intereses no solo lo va a afectar, sino que lo sustraerá de cualquier posibilidad de una genuina visión o percepción pública. Consideramos que esto último es lo más valioso de la concepción de democracia de fuerte de Barber, que debemos seguir pensando para determinar la posibilidad de la conciliación política de los retos y desafíos públicos que hoy por hoy afectan al mundo contemporáneo.
La alternativa de la democracia racional fuerte, buscando soluciones con Karl Mannheim. Es necesario realizar algunas reflexiones críticas de la perspectiva anterior, por lo que aquí hablamos de una democracia racional fuerte, es decir, de una postura democrática y un modelo de democracia que se realice a partir de la fundamentación razonable de una ontología y una epistemología relacionales que coloquen a la relación humana y su conocimiento junto a la defensa de la verdad y lo correcto en el centro del debate para organizar a las poblaciones del mundo desde un resurgimiento de la resistencia antifascista mundial, unida a un profundo conocimiento de la racionalidad filosófico-científica de las naciones, que a través de una sociología de la educación democrática unirá a las distintas profesiones de los individuos y los ciudadanos. Ello desde la forma en que estos son tratados por los dominadores, para que de ese modo se rebelen a la pretensión equivocada de que la política es mera acción y decisión carente de conciencia y voluntad general, como fuentes de energía vital para luchar hasta el final por la humanización y la democratización de la historia. Por eso no es cierto que los individuos humanos en su condición de ciudadanos sean personas ignorantes que desprecian a la ciencia, al saber filosófico y luchan sin verdad. Barber había dicho que la condición, entiéndase aleatoria, política, viene engendrada por la historia, las circunstancias y el contexto. Los actores políticos reales enfrentados a controversias y dilemas que primordialmente emanan de conflictos de intereses y de valores en una sociedad cambiante, tienen que tomar decisiones responsables y razonables. El filósofo, como el búho de Minerva, llega muy tarde para ayudar, o en el supuesto de que haya llegado pronto, los dilemas se sustituyen en virtud de su arribo, desapareciendo la necesidad de la política. El ciudadano en cualquier caso desea actuar correctamente, no conocer certeza, solo optar razonablemente, no razonar científicamente, solo superar el conflicto y asegurar una paz estable, no descubrir la eternidad, solo cooperar con los otros, no alcanzar la unidad moral, solo formular causas comunes, no hacer desaparecer todas las diferencias. La política es lo que los hombres hacen cuando fracasa la metafísica. De la metafísica nunca emanará constitución alguna. Barber ignora que en esta definición suya de la política como sierva absoluta de la historia, ya se encierra una concepción del ser humano y de la naturaleza humana del ciudadano que él no puede impedir tener y que a la larga su desprecio por la verdad como categoría filosófica le deslegitima toda su concepción de la democracia fuerte, que ya no puede tampoco ser tomada como verdadera. En la postura de Barber, el ser humano y ciudadano se convierten en esencialmente negativos ignorantes que no se quieren superar, anticientíficos que no pueden ni desean pensar, amorales, creyentes de una igualdad entendida como identificación absoluta de las diferencias y por ente obediente y pasivo. Esto resulta cuando la política aparece como la panacea que resuelve los conflictos que la filosofía aplicada o práctica solo aparentemente no puede resolver. No olvidemos, el ser humano siempre será no solo acción, sino unidad indisoluble entre acción y pensamiento, y pensar antes de actuar. Y Barber termina por recurrir a la filosofía. Desde la democracia racional fuerte debemos plantear el diálogo relacional con las masas y las poblaciones de todo el mundo al argumentar una nueva visión de democracia militante que, como dijese Karl Mannheim, nos lleve a negociar nuestros derechos, no imponiendo una identidad absoluta de cada minoría sobre otras minorías o sobre las mayorías, sino que observe la diversidad cultural, económica, sexual, política, social, etcétera, desde la voluntad general entendida como una relación con el ser que nos permite madurar y tener mayoría de edad, porque el ser humano tiene necesidades básicas que satisfacer
que no pueden ser más postergadas, pero que se realizan y materializan en el respeto mutuo de las otras identidades y con una comunicación que nos permite saber en qué lugar del ser nos encontramos en cada situación y momento históricos, para de esa forma saber qué hacer o cómo actuar en base al único mundo que tenemos disponible y así luchar por nuestros intereses individuales y colectivos sin oprimir o reprimir los intereses de los demás. Y esto no es mera acción política que palia los conflictos, sino solución dialogada de los problemas a largo plazo, desde una creatividad positiva que nos explique que sin saber y sin conocer el sentido y el significado de nuestra existencia, no podemos crear historia colectiva basada en los principios de la verdad, en la humanidad, igualdad, libertad y fraternidad, porque no sabríamos por qué estos principios universales no son meros eurocentrismos, sino verdades absolutas de orientación de las técnicas sociales hacia estadios superiores de evolución. La verdad en filosofía, así como la voluntad general, no son eurocéntricas, sino que se van gestando en el interior de todas las culturas del mundo y surgen de ellas como patrimonio absoluto y único de toda la humanidad para protección de la especie humana y las especies que habitan el planeta Tierra. Quisiera detenerme en las soluciones que diese Karl Mannheim en su libro Diagnóstico de nuestro tiempo, escrito y publicado en 1943 y que constituye una reflexión acerca del rescate y la defensa de la democracia militante ante el avance del fascismo italiano y el nazismo alemán con su apoyo a la Segunda Guerra Mundial en su tiempo. Mannheim señala que en la democracia prebélica se ha realizado una neutralización de la inteligencia en materia de educación porque se ha pensado en asegurar el consenso básico que cohesiona o mantiene cohesionada la democracia. En ese sentido, no se ha debatido con toda honestidad la situación total, así como la conciencia de la situación total que afecta a los individuos y a los ciudadanos. Ello ha impedido que los países hayan comprendido que se está ante una nueva situación de cambios históricos que amerita una nueva preparación de la conciencia democrática para enfrentar los nuevos peligros y amenazas a nivel mundial que la misma representa y hacerlo de forma de propagación de ideas constructivas y no solamente a la defensiva. Estas ideas tienen que ser verdaderas y oportunas y deben dirigirse a la imaginación de la generación joven que ha de luchar por ellas, así como a las de todos los pueblos sometidos de Europa que esperan una orientación. En primer lugar, Mannheim habla de la necesidad de una toma de conciencia y define a esta última. Por conciencia no entiendo la mera acumulación de conocimientos racionales. Conciencia, tanto en la vida del individuo como en la vida de la comunidad, significa una disposición activa a ver la totalidad de la situación en que uno se encuentra y a no orientar tan solo nuestras acciones de acuerdo con propósitos y tareas inmediatas, sino sobre la base de una visión más amplia. Una de las formas en que esa conciencia se expresa es en el diagnóstico correcto de una situación. La conciencia, por tanto, no se mide solamente por el conocimiento adquirido, sino por la capacidad de ver el carácter único de nuestra situación y de captar los hechos que, estando en el horizonte de nuestra experiencia personal o colectiva, solo pueden entrar en nuestra conciencia merced a un esfuerzo especial. Este fue el caso del joven que se hizo consciente de sus temores ocultos. La conciencia en este sentido no exige el conocimiento de cosas trascendentes, más allá de nuestra experiencia humana como los fantasmas, los espíritus o la divinidad incluso, sino de hechos susceptibles de formar parte de nuestra experiencia y que sin embargo no entran en ella porque de alguna manera nos obstinamos en desconocerlos. Se trata de aprender la totalidad de la situación en la que cada individuo y la colectividad se encuentra. Esto significa que a partir de cierto momento
se tiene que unir a todas las cosas que haga la conciencia de su marco social, es decir, la conciencia de la situación en que cada individuo está obligado a adaptar sus respuestas. Para Mannheim, la conciencia de situación se diferencia de la conciencia de clase en el hecho de que la segunda es una conciencia parcial que no determina la situación de totalidad de la sociedad, sino que hace referencia solamente a la lucha contra adversarios y su situación especial. Sobre esto señala, la conciencia de clase es una conciencia de situación parcial, mientras que lo que he llamado conciencia de situación posee un carácter total. Conciencia de la totalidad de la situación en una determinada fase de la historia, en la medida en que esto sea humanamente posible. Es una síntesis que surge después de que se han confrontado e integrado los diferentes aspectos de las experiencias colectivas parciales. En este sentido, los ciudadanos deben ser educados para tener una visión de totalidad y de tal forma que se les capacite para entender el sentido del cambio en todos sus aspectos. Como la conciencia de la situación no es un mero conocimiento, sino una actitud espiritual, su desarrollo no depende solo de su instrucción, sino asimismo de la eliminación de ciertos obstáculos como son los temores inconscientes. Es decir, se necesita también conocimientos de psicología, porque se debe definir la actitud de una política espiritualmente fundamentada que abarca todos los aspectos de la persona humana para realizar un planteamiento claro de las cuestiones enfrentadas. Su fin es, pues, generar unidad y cohesión para la nueva situación histórica, cambiante a partir de una visión de totalidad del ser humano en dicha situación. Desde esta perspectiva, educar para enfrentar la nueva situación antidemocrática y suicida implica para Mannheim reformular la educación ciudadana y moral. Por eso concluye, los cambios de la situación nos piden que seamos dinámicos y progresistas, al par que hombres responsables. Esta nueva responsabilidad significa que el pensamiento crítico no habrá de degenerar en pura crítica destructiva, sino que habrá de permanecer consciente de sus tareas constructivas, preocupándonos al mismo tiempo por el cambio inevitable y por el mantenimiento del consenso básico de que depende la libertad. Una educación de los ciudadanos en la visión de conjunto de la situación puede realizarse a través de cursos especiales de filosofía para adultos que les ayuden a comprender mejor los problemas desde la totalidad filosófica. Esos cursos podrían tener como objetivo inicial los siguientes autores, textos y temas. 1. Immanuel Kant, con su ensayo ¿Qué es la ilustración?, para entender en qué consiste la persona autónoma y con mayoría de edad, así como el sentido de la libertad humana. Y su libro Metafísica de las Costumbres, para entender qué es la dignidad humana de todas las personas y por qué es igual para todos y todas. 2. George Friedrich Hegel, con sus libros Fenomenología del Espíritu y la Lógica, para comprender el sentido progresivo de la historia humana a través de la evolución de la idea y cómo ésta se manifiesta en la sociedad, así como el sentido de totalidad de la conciencia humana que se manifiesta históricamente, el sentido de lo verdadero y el conocimiento absoluto que se está perdiendo en la actualidad. 3. Carlos Marx, con su libro La ideología alemana, para entender la diferencia entre la simple especulación metafísica, el origen histórico de los conceptos y la filosofía aplicada a la praxis. 4. Friedrich Nietzsche, en sus libros Genealogía de la moral y la voluntad de poderío, para comprender el concepto de resistencia y rebeldía civiles ante el exceso de autoridad y poder, y entender el verdadero sentido filosófico del superhombre como la acción de superación en la vida y no como agente ideológico de algún poder político extremo. Y 5. Theodor Adorno, en su libro Dialéctica Negativa, para comprender la crítica filosófica a los sistemas totalitarios y en lo que puede devenir la dialéctica si solamente se eleva la categoría de identidad absoluta por encima del resto de categorías filosóficas.
Ello nos ayudaría a entender que todos somos iguales en deberes y derechos, pero no somos idénticos. Con la propuesta anterior, se estarían proporcionando una visión ciudadana más completa de formación en la totalidad filosófica y se aplicaría más concienzudamente el positivismo constructivo de Mannheim a nuestra época, sobre todo en lo que tiene que ver con la sociología de grupos. Ello porque no todos los grupos o minorías defienden la democracia, por lo que hay que preparar a los individuos para que tengan conciencia de la voluntad general y de la verdad. Existen grupos neofascistas que intentan destruir la democracia a pesar de que son grupos que protestan y dialogan entre sí. Además, tenemos en la actualidad la escalación de minorías elitistas que niegan la democracia, como vemos en el estado actual de la política de Donald Trump, quien intenta reclutar sus fuerzas militantes de grupos xenófobos, racistas, antiinmigrantes, protestantes religiosos radicales, misóginos, etcétera, por lo que el diálogo es muy necesario, pero también no se puede dar por válido todo discurso que atente contra el Estado de Derecho, la división de poderes o el Estado mismo. De otra parte, encontramos la violencia y represión por parte del Estado mismo, especialmente en las autocracias actuales y en los propios Estados Unidos de Trump. En este sentido, se precisa de un balance y un equilibrio entre grupos dialogantes que no deben actuar cegados a los valores democráticos, la verdad y la ética civil y política, porque eso sería únicamente discutir por discutir, expresar el ego propio, ser agresivo o injuriar a la autoridad solo porque aún no se ha madurado lo suficiente y se desconoce la situación en su totalidad. De hecho, en la práctica de las democracias latinoamericanas, encontramos que los grupos sociales buscan el control de sus propios miembros y su interés no abarca por igual a toda la comunidad nacional y mucho menos a toda la humanidad, sino que únicamente defienden su propio objeto de lucha interesada. Además, es muy común que dichas democracias realicen asambleas ciudadanas amañadas con debates manipulados y no es extraño que los políticos responsables de turno utilicen estos mecanismos de diálogo comunitario para imponer sus propios intereses. Así que en la práctica política de América Latina, la democracia fuerte de Barber no funciona, porque tanto el constructivismo de ultraizquierda como el constructivismo de ultraderecha ven la política solo como acción y todos desprecian a la filosofía como ciencia y la visión de conjunto o de síntesis. Siempre piensan estos grupos que la ética la necesita el enemigo, pero no ellos mismos. En Centroamérica encontramos estas manipulaciones deliberadas antidemocráticas contra la población y la ética, especialmente en los gobiernos de Xiomara Castro, en Honduras, con su consigna "En las calles está el poder" y prohibido olvidar que somos resistencia. Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. Todas estas dinastías familiaristas y autocracias no practican una democracia racional fuerte, sino que usan la falta de educación y el desprecio por la filosofía y las instituciones públicas, poder legislativo y judicial, para realizar el control absoluto sobre los ciudadanos y empoderar sus propios negocios y su complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico. Además, persiguen a la prensa y la libre expresión y a los defensores de derechos humanos. La verdad debe ser probada históricamente y sometida a la evaluación que plantea el desenvolvimiento de los acontecimientos, las situaciones y las circunstancias. Pero la verdad en su interés absoluto por el devenir seguro y de bienestar de la vida de la especie humana y la naturaleza en general no puede ser ignorada ni eliminada como principio rector de defensa de la vida y de la vida digna de toda la humanidad, porque ella nos dicta el eterno retorno de la historia. Ella no engaña ni se engaña a sí misma. Como afirmara acertadamente Henry Kissinger, los norteamericanos creen que pueden detener la historia, pero la historia nunca se detiene. Sigue y continúa en su marcha inexorable. En ese sentido,
Toda política que ignora el principio de evolución digna de la vida de toda la humanidad por igual e intenta, desde la negación de este principio universal, detener la historia, se convierte a la larga en un ciego instrumento totalitario con cuyas extremas decisiones se abren inevitablemente nuevas consecuencias, nuevas fuerzas, nuevas tendencias y procesos históricos, porque la historia es tanto continuidad y discontinuidad, resurgir de la libertad, combinación de leyes trágicas con leyes heroicas, de defensa impoluta de la propia humanidad. Iremos de familia en familia, de político en político, de empresario en empresario, por la defensa de la tarea heroica de la ciencia, de la filosofía, como pensamiento dialogado para la acción guiada críticamente por la razón y la conciencia, universales por el futuro humanizado de la historia indetenible de la Tierra. Conclusiones. 1. La política que pretende negar el principio de la vida y de la vida digna sobre el planeta Tierra lleva a la simple acción del suicidio individual y colectivo de la humanidad, porque el ser humano no es solamente acción que pueda vivir sin verdad, ya que de esa manera no podría saber si lo que hace y piensa es bueno para él y la especie humana junto a la naturaleza en general. 2. La política considerada solo como acción desprovista de razonamiento filosófico y científico carece de pruebas y evidencias históricas fehacientes para saber si su accionar destruye y hace daño a la gente y al planeta Tierra, y solo persigue irresponsablemente la toma y el ejercicio del poder, careciendo de un plan o proyecto a largo plazo. 3. La filosofía como ciencia puede guiar a la política y unir la experiencia del pensar dialogado para lograr no solamente que todos podamos ser escuchados, sobre todo en aquellas comunidades cerradas donde no hay diálogo o este prohíbe la expresión de los sentimientos, emociones y sueños de sus integrantes, sino además para llegar a consensos decisorios verdaderos y correctos que no olvidan la ética responsable del autocuidado y el cuidado de los demás en aras de una evolución histórica hacia mejor. 4. La historia no se detiene nunca, pero no es solo mera discontinuidad, sino un cúmulo de experiencias logradas y aprendidas de su propia humanización que van igualmente dejando una enseñanza, un legado y un patrimonio de continuidad universal como verdades absolutas, tales como la necesidad de la paz mundial perpetua, la superación de toda violencia, la prudencia individual y colectiva, la tolerancia crítico-democrática y la justicia social redistributiva. Y 5. La historia no se realiza al margen de la razón, la conciencia, la voluntad, la inteligencia, la sensibilidad, el corazón y el espíritu humano de los individuos y los pueblos, y tanto la necesidad como la libertad constituyen su dialéctica interna más importante en un espacio que puede y sabe decir no de forma contundente y firme a los extremismos y fanatismos de la irracionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Irma, por su excelente conferencia. Y ahora abrimos un espacio para preguntas y consultas. Bueno, hay una consulta, bueno, un comentario más bien en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales de Miguel Rojas, que se lo voy a leer. Dice así: son generalidades. Siempre tratan de ver Centroamérica como una unidad, y esto no es así. Desde antes del periodo colonial marcaron diferencias. Es Centroamérica 7 países y el sur de Chiapas, América Central o Ísmica. No es una región homogénea, ni mucho menos política. Hay que respetar cada país con su estructura de Estado-nación. No hay ningún país llamado Centroamérica ni lo habrá. Falsas hermandades. El comercio es un buen puente de intercambio. Sin embargo, es importante intercambiar ideas, expresiones en su particularidad. Bueno, está ese comentario, no sé si quiere.
comentar algo acerca de él. Sí, yo pienso que hay una dialéctica entre lo singular, lo particular y lo universal. Cada país es único, cada país tiene su propia idiosincrasia, mentalidad, cultura, experiencia histórica, identidad, etcétera. Pero somos parte de regiones al mismo tiempo y somos parte de continentes y somos parte de la humanidad. Ningún país puede verse de manera solamente singular al margen de la región y de la humanidad sobre todo. Igual que los grupos eh, individuales, los grupos sociales individuales que luchan cada uno por sus derechos y deberes, no pueden verse solamente al margen de la lucha por la especie humana. Entonces, hay una dialéctica constructiva que no es que elimina lo único o lo singular en aras de lo universal o la totalidad, sino que ambos se pertenecen y se complementan, pero siempre es la humanidad la última palabra, es decir, la sobrevivencia y la evolución de la humanidad es lo que define la dirección del principio de la vida en todos los campos. Es decir, vamos a defender lo singular y la unidad singular y la identidad singular, siempre que ésta no se encuentre aislada del principio de defensa universal de la vida y la vida digna en la humanidad. Y eso vale para las naciones también. Sí, bueno, no sé si habrá algún otro comentario o pregunta. Yo tengo dos preguntas, dos dudas que me surgieron. Una, cuando usted habló de las minorías, de que una minoría no podía imponer un punto de vista a otra minoría, exactamente no sé a qué se refiere. Bueno, dio un ejemplo de una minoría que es una élite, eh, más o menos dio el ejemplo de Trump, eso lo entiendo muy bien, pero no sé si ese es el único caso o se está refiriendo a otro tipo de minorías, digamos, de diversidad sexual o discapacidad o alguna otra. Y si no hay digamos, forma de que la minoría tenga algún punto diferencial de equidad, cuando una minoría podría tener unos derechos que una mayoría no se los quiere dar. Bueno, no sé si estoy interpretando mal o si hay otros casos, comprando muy bien el caso de una minoría política o económica o oligárquica, ¿verdad? Que intenta imponer un punto de vista a una mayoría. Eso me queda muy clarito, pero no sé si puede ahí aclarar. Y luego, una vez que usted ha expuesto toda esta teoría, que resulta interesante, pero dice, no sirve para Centroamérica, ¿verdad? Y luego nos da ese montón de elementos. Eh, eh, si la teoría por los regímenes que hay en Centroamérica, como se está desarrollando la política en Centroamérica, ¿cuál sería entonces la salida? ¿Verdad? Bueno, sí, usted da algunos elementos, pero en la práctica, digamos, porque esto tendría que ser como un partido o una gente o una ciudadanía que esté como convencida, ¿verdad? De la teoría. Esos son mis dos dudas. Sí. Respecto a la primera pregunta, yo puedo hacer referencia especialmente a la minoría de la diversidad sexual cuando intenta em, definir los derechos de la diversidad sexual idénticos a los derechos de las mujeres. Que en ese sentido yo defino que toda minoría, cualquiera que sea, de cualquier ámbito, em, tiene que respetar que no somos idénticos, somos diferentes, pero no somos idénticos. Lo mismo pasa con la minoría del neofascismo en Alemania y en Europa. Son minorías que luchan por la determinación neofascista y la destrucción de la democracia. Creo que lo he dicho en la posición. Y esas minorías, aunque tienen derecho a expresarse y a protestar,
sus discursos no pueden ser tan válidos como los de los discursos democráticos de otras minorías o de la mayoría en general, porque atentan contra el Estado de Derecho y el Estado mismo. Y porque atentan, o sea, usan la violencia radical contra el resto de las minorías. De hecho, los antifascistas también están en contra de la diversidad sexual y en contra de los migrantes y en contra de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se está poniendo minorías, todo tipo de minorías en un mismo nivel, me da la impresión. Sí, tiene, yo me refiero al hecho de que cuando una minoría intenta que su lucha diferenciada eh, se identifique a los, o sea idéntica al resto de la sociedad, puede elevarse por la vía violenta a realizar esos derechos, porque está persiguiendo una identidad total, como dijo Adorno, respecto al Estado totalitario. En el Estado totalitario, dijo Adorno, se elevó la categoría de identidad a un nivel total, absoluto. Es decir, la gente de la diversidad sexual estaría aspirando a un totalitarismo. Podría ser que concluyera en eso cuando, o por lo menos se estaría aspirando a una identidad total. No sé si totalitarismo, ¿verdad? Pero a una identidad Porque total. cuando usted la compara con los grupos neonazis, a las minorías y de la diversidad, cuando usted las compara con los neonazis, parece que eso es lo que se infiere de No, su respuesta. no, no, no. Yo estoy diciendo respecto, y lo dije concretamente, identificar los derechos de la diversidad sexual con los derechos de las mujeres. Porque ahora un hombre que se siente, es suficiente, según lo que dice el documento de Naciones Unidas, es suficiente con que un hombre se sienta mujer para que pueda entrar al baño de las mujeres y de las niñas. No sabemos si esta persona es un psicópata, no sabemos si tiene problemas. Una persona solo con sentirse hombre no puede identificarse al espacio de las mujeres. Lo Está mismo, bien, pero eso me parece que es otro tipo de problema. Sí, mismo, es no, algo distinto, me parece. el Ujú. problema. Yo creo que ese es el problema. ¿No? Y Es algo yo, distinto. por Ujú. ejemplo, que un hombre que solo se con sentirse mujer vaya y noquee a una mujer en una práctica de boxeo a nivel mundial, solo porque se le ha conferido el derecho de participar y no es mujer, eso no es correcto, porque ya ha ocurrido que ya mujeres han sido noqueadas, golpeadas, ¿verdad? Porque son más fuertes, pues. Entonces, yo creo que hay Sí, límites. yo creo que es una falacia, yo creo que es una falacia de generalización, me parece a mí. No, Ujú. disculpe, hay límites para cada minoría y para cada mayoría. Hay límites. El límite está dado o viene dado por la necesidad de que comprendamos que todos somos iguales en derechos y deberes, absolutamente todos, pero también somos diferentes. Y por eso existen y tienen derecho las comunidades de la diversidad de todo tipo, pero no somos idénticos. Las personas no somos idénticas y eso hay que respetarlo. Hay cierto margen de respeto que se debe de tener. Ya, bueno, ok, ok. ¿Y la segunda? Ujú. Respecto al segundo problema sobre la práctica de esta teoría de la democracia racional fuerte o racional, no fuerte, sí, de Barber, si tiene futuro o no en Centroamérica. Yo dije que así como él la expone, no tiene futuro porque él habla de mucho diálogo sin fijarse en que el diálogo en nuestras democracias amañadas es manipulado por los políticos. Entonces, un diálogo no es suficiente, solo un diálogo o hablar de diálogo. El diálogo es muy necesario. Es inevitable, es muy necesario, pero se deben de realizar asambleas ciudadanas y se deben realizar asambleas participativas donde los ciudadanos dialoguen con políticos responsables
que no utilicen ese diálogo para sus propios fines, sus propios grupos, para un clientelismo político, como se ha visto en Honduras en los últimos tiempos, en este gobierno, ¿verdad? Entonces, yo tengo por el momento, la respuesta mía con Karl Mannheim, la educación a nivel de la situación de totalidad en que se encuentra un individuo y la conciencia de la situación de la totalidad respecto a los cambios que son necesarios. Y eso significa formarse filosóficamente. Los ciudadanos tienen que formarse filosóficamente y sobre todo los políticos. En Honduras en la actualidad asistimos a la falta de ética, de la ignorancia total de la ética y la indiferencia hacia la ética por parte del gobierno actual. No ha querido estudiar ética ni hablar de ética y eso ha culminado en un escándalo terrible de corrupción. Están robando los fondos públicos. El mismo gobierno de izquierda que hablaba mal del gobierno corrupto de derecha que le precedió de Juan Orlando Hernández. De la misma cosa, porque no hay formación filosófica. No les interesa la formación de los ciudadanos ni la educación. Necesitan ciudadanos ignorantes para poderlos manipular mejor. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con usted en que se requiere formación filosófica, pero digamos, en Honduras estuvieron a punto de eliminar este, un eje transversal o una forma en que la filosofía está inserta en algo más amplio, como en ciencias sociales. Bueno, prácticamente en El Salvador no existe la enseñanza de la filosofía en secundaria. En Nicaragua prácticamente ya no existe, lo que hay es formación ideológica. En Costa Rica pues hay, pero en el último año no funciona tan bien, da la impresión. En Panamá cada vez se disminuyen las horas. Digamos, ¿cómo se podría fomentar la enseñanza de la filosofía en los países centroamericanos si no hay gobiernos que promuevan esa enseñanza de la filosofía? Eso fue un tema de debate del Congreso de Filosofía que se realizó en Costa Rica el año pasado. Correcto. Y Ujú. hablábamos del mismo problema y se debatió que es necesario que los departamentos de filosofía y las carreras de filosofía no estén tan concentradas en una metafísica abstracta o en especulaciones abstractas o en temas filosóficos, por ejemplo, de la edad antigua de los griegos, sin aplicarlos a la realidad actual. ¿Verdad? Entonces, sin actualizar esos temas. Y que tal vez es, como dice Barber, y en eso le di la razón, es necesario más flexibilidad, más maleabilidad por parte de la filosofía, más interés en escuchar a los ciudadanos en los departamentos de filosofía y yo planteaba en otro ensayo la necesidad de que se abra la clase, por lo menos de sentido común, en cada departamento de filosofía, estudiar la clase de sentido común y la necesidad que tenemos de escuchar el sentido común y la intuición ciudadana, ¿verdad? Y bueno, nos toca defender nuestras carreras, Sí, nos eso toca sí. defender la filosofía en toda Centroamérica. Sí, eso sí, eso es correcto, digamos, hay que hacer una defensa de la filosofía en todos los niveles. Eso es correcto. Ujú. Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí. Ujú. Bueno, no veo más comentarios. Entonces, yo creo que podemos terminar aquí. Si me Sí, permite, por favor, quisiera agradecerle mucho a usted, colega Álvaro, doctor Álvaro Carvajal, y a los colegas de Costa Rica por haberme dado esta oportunidad de expresar estas ideas que aunque no estemos de acuerdo en todo, eso no es tal vez no sea lo fundamental, sino que por lo menos nos escuchemos mutuamente y que nos escuchen hablar
y dialogar, porque cuando escuchan a los filósofos pelearse, cuando los escuchan que no entran en una comunicación relacional, ¿verdad? Que es lo que hemos vivido en este momento aquí con usted, una comunicación relacional, o sea, una comunicación que no es parte del ego de cada uno, sino del verdadero interés consciente por llegar a consensos. Yo creo que esa es una oportunidad que es muy valiosa y yo les agradezco mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, yo termino indicando que para el 23 de julio sigue la exposición de Leonardo Adilio Astorga, que se llama La construcción de la identidad pacífica y democrática costarricense en los discursos de los presidentes Rodrigo Carazo, Luis Alberto Monge y Oscar Arias. Y el 30 de julio, Abdiel Reyes de Panamá nos dará una conferencia sobre la democracia en Panamá y lo que está sucediendo en Panamá en estos momentos. Esta conferencia de Abdiel no estaba programada, me la ha solicitado, entonces la hemos incluido en este ciclo de conferencias. Así que quedan cordialmente invitados a las siguientes actividades que vamos a tener en este ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias de nuevo, doña Irma, y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor Álvaro. Sí, Buenas ujú, tardes. sí, perfecto. David, podemos dejar de transmitir y grabar.